1976-2026, 50 años de neoliberalismo en Argentina, porque yo creo que uno de los principales logros de toda esta gente miserable, asesina, genocida, exterminadora, es que parece ser que han logrado, uno de sus tantos logros miserables, impresentables, es haber logrado ese triunfo cultural, no solo del miedo, del desinterés y la apatía, sino de dejar centrado como que la dictadura fue estrictamente un hecho, si se quiere, militar o genocida, lo cual es, por un lado, pero dejar como en un segundo plano lo otro que fue efectivamente, además, porque son muchas cosas que se vinculan, como bien vos estabas ahí describiendo, son muchas cosas que se vinculan, y lo que hay es precisamente que todo eso sirvió para la instalación efectiva, y de ahí hasta el día de hoy tener, con todos estos gobiernos impresentables que hemos venido teniendo, entre comillas, democráticos, la democracia de la derrota, ¿no? Que es precisamente el contexto en el que se ha desarrollado el neoliberalismo en Argentina hasta nuestros días. No es casualidad que hoy tengamos un gobierno como el de Javier Milei y que contó precisamente con su fórmula presidencial, con la que es la vicepresidenta, que es la hija de un torturador, un asesino, un tipo condenado, ¿no? Como es Villarroel, y que encima se puedan dar el lujo de seguir haciendo apología de todas estas cuestiones. Como bien vos decías, ni siquiera tuvieron el valor de presentar de frente y decir, sí, hicimos esto, ¿sabes? Lo único que tenemos son, además de las pocas, muchas cosas que se han podido recuperar con la lucha de los organismos de derechos humanos y de un montón de otras organizaciones y agrupaciones y demás, pero lo que son los archivos que ellos mismos han llevado con los registros de sus acciones, torturas, secuestros, asesinatos, violaciones, secuestro de niños y niñas y todo lo demás que ha sucedido, que no tuvieron la valentía de por lo menos decir, bueno, mirá, acá está, esto lo hicimos, ¿sí? De hecho, sobre el final de la dictadura, una de las cosas que hicieron fue precisamente autoamnistiarse ellos mismos, no tuvieron el valor después, entre comillas, de querer afrontar los rigores que podría haber tenido o no la democracia que después nació a partir de ahí, no lo han tenido. Balsa pide perdón, pero si vos pedís perdón, tenés que entregar los cuerpos de los desaparecidos. Acá están, tenés que hacer acciones que avalen el perdón que está pidiendo. Tenés que entregar y decir dónde están los 400 niños que siguen secuestrados y desaparecidos. Hace muy poquitos días, ya lo habíamos mencionado el lunes pasado, si mal no recuerdo, han aparecido nuevos cuerpos, ¿no? En Córdoba, fruto también del equipo de antropología forense y demás, que sigue apareciendo, pero volvemos siempre sobre lo mismo. Es relativamente fortuito o a partir de alguna pista que trasciende, pero digamos ninguna por vía de estos tipos que, vuelvo a decir, no tuvieron siquiera el coraje, la valentía de dar la cara. Los pocos testimonios que muchas veces hay de algunos militares y demás son más bien de tipos quebrados, que por ahí quisieron limpiar su conciencia y por ahí dijeron algún que otro dato, pero la realidad es que los archivos concretos donde consta todo esto ha sido destruido seguramente. Es más, vimos una fantochada que sucedió esta semana, que fue que la CIDE de repente dice que estuvo desclasificando documentos como si uno pudiese creerle, ¿no? A eso. Sabemos lo que es la CIDE, sabemos el rol y el lugar que ocupó la CIDE, ¿no? En todo este proceso, y de repente estos días aparentemente, yo me imagino ahí el Tata Joffre se debe estar riendo porque es uno de los que está detrás de toda esa situación, estuvieron supuestamente desclasificando documentos. Vamos a ver qué tanta zaraza se puede decir sobre eso. Pero primero, bueno, arrancamos sobre esto, escuchamos, no sé si Diana tiene ahí el primer audio brevemente, porque así arrancaba la madrugada del 24 de marzo de 1976 en Argentina. Está transmitiendo LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82 TV, Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina. Se pone en conocimiento de la población que las operaciones de control militar en todo el territorio nacional se desarrollan conforme a los planes previstos.
Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Bueno, así arrancaba todo un proceso de cacería, persecución, encerronas, ¿no? Y demás, que volvemos sobre lo mismo, que un poco es lo que vos estabas mencionando antes, ¿no? No pasó esto de repente a partir del 24 de marzo, y esto no hay que rastrearlo solamente, no sé, unas semanas o unos meses antes. El proceso venía de bastante antes, si se quiere, y empieza, además, como bien vos mencionabas, empieza ya con el gobierno de Juan Domingo Perón, la tercera presidencia de Perón, y quedaba claro esto, la negociación que fue, digamos, el acuerdo para que Perón venga, porque había una tarea que tenía que llevar adelante, y era precisamente esa, descabezar al movimiento obrero, desmovilizar a la sociedad, a todos los espacios que, digamos, buscaban un proyecto alternativo, diferente, o cuanto menos que no fuese eso que estábamos viviendo, que, a ver, tristemente nuestra historia es una historia plagada de golpes de Estado, con mayor o menor participación de ciertos sectores, pero que cada vez, si hay algo por lo que llevaban adelante estas cuestiones, era precisamente son ofensivas que llevaba adelante los distintos sectores vinculados al capitalismo. Eran guerra contra el pueblo, así de simple, como vos bien estabas mencionando hace un rato. Precisamente no es casualidad ver que, por ejemplo, en 1973 ya habíamos tenido la cuestión de lo que fue la crisis del petróleo, y eso generó también una crisis a nivel global en muchos sentidos. Y acá en la Argentina, precisamente, que justo, teníamos el gobierno de Cámpora, después eso empieza todo ese proceso desestabilizador, ahí está, eso es lo que quería decir, que llevaba a que vos tenías una crisis del sector productivo argentino. Recordemos que la Argentina había tenido hasta esas fechas una de las tasas de mayor incorporación de trabajadores, un desempleo bajísimo, si uno lo comparaba incluso con otros sectores de América Latina, donde, digamos, ese no era el problema, ¿no? Ahora sí, empezó toda una disputa que eventualmente se va a saldar también a partir de 1976, que seguramente sobre eso va a hablar Horacio con más detalle, pero la idea de desindustrializar al país, porque eran, entre comillas, los que estos sectores más concentrados de la economía, particularmente el sector financiero, el sector vinculado a la producción agropecuaria, ¿no?, la sociedad rural y demás, ellos veían, digamos, que la única salida para la Argentina tenía que ser la desindustrialización, el descabezamiento del movimiento obrero y precisamente eso, ¿no?, destruir las condiciones de vida de la sociedad argentina con las que por lo menos estaba llevando su vida adelante hasta ese momento. En 1974, sí, ibas a decir algo. No, que parece irracional que una clase capitalista no quiera industrializar, porque la industrialización es la que genera mayores márgenes de ganancia. Entonces, resulta raro, pero bueno, justamente la mentalidad dependiente de la clase capitalista argentina ha hecho que tengan una mentalidad rentística y no productiva. Y no es casual eso, porque la historia de la burguesía argentina, por lo menos desde fines del siglo XIX hasta nuestros días, viene siendo siempre esa. No es precisamente, digamos, la más dinámica, sino que es, bueno, ¿cuál es lo que me requiere? Menor esfuerzo, menor inversión, pero mayores tasas de ganancia. Básicamente el show se repite de modo cíclico en la Argentina, y donde empieza a haber algún nivel de resistencia, de cuestionamiento, de lucha de los espacios sociales, populares, el movimiento obrero, inmediatamente el descabezamiento. Hoy vivimos, por supuesto, esa realidad hace rato, y no es casualidad que pasan las cosas que pasan sin que
hoy en día requiera demasiado esfuerzo para estos sectores cada vez mayormente concentrados del capital. Mencionaba el hecho de que, bueno, vos ya hablaste un poco sobre cómo fueron estas condiciones que fueron llevando adelante hacia el golpe de Estado, ¿no? Pero ya existían las organizaciones paramilitares, vos ya lo explicaste, mucho antes, y el propio gobierno peronista, en el que estuvo Isabel Perón, y después en su momento, bueno, las TIR y demás, previamente. ¿Qué pasó? Esos tipos ya habían emplazado con 4 decretos secretos, ¿no? En su momento, todo esto previo al 76, ya habían emplazado al ejército y a las fuerzas de seguridad para ir avanzando hacia la aniquilación, porque usaban estos términos, hacia la aniquilación de, ellos decían, ¿no?, la subversión armada, la izquierda guerrillera, o pongámosle el nombre que se le quiera, pero básicamente era contra la ofensiva popular. Entonces, escuchamos brevemente, a ver si, Diana, ponemos el segundo audio, vamos a escuchar a nuestro excelentísimo presidente, Jorge Rafael Videla. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Bien, explicaba el expresi, el primer presidente que tuvo el proceso de reorganización nacional, que es el nombre que se dio a toda esta cofradía de genocidas y asesinos, para el modo, la instrumentación que llevaron adelante, y por eso decíamos que esto ya pasaba antes del golpe, porque además de que ya existían las organizaciones paramilitares en las que colaboraban personal de fuerzas de seguridad, de fuerzas de defensa y demás, el asunto es que ya en Tucumán habían llevado adelante un esquema de exterminio, ¿no?, de tortura, de captura, de exterminio, de asesinato, que después va a ser la base con la que se lleva adelante el plan general sobre todo el país. No es casual. Por eso cuando mencionábamos, ¿no?, amanece el 24 de marzo y más de muchos obreros, que muchos participaban sindicalmente, muchos participaban o tenían vínculo con las organizaciones políticos militares, o cuanto menos eran gente luchadora, cuando llegaban a su lugar de laburo ya los estaban esperando, no pasó de la noche a la mañana, esto ya era un proceso previo, ¿no? Simplemente que el golpe, bueno, terminó de decidir esta cuestión de, bueno, listo, basta, ya está, ¿no? Saquémonos la careta, vamos a hacerlo de frente, listo, los vamos a hacer mierda. Es lo que pasó. Al día de hoy, ¿qué sabemos? Tenemos 3.897 represores bajo alguna instancia de juicio o cuanto menos encauzamiento, lo que fuere, de los cuales solo tenemos 1.231 condenados. Estamos hablando del reinicio de muchos de los juicios, particularmente a partir de 2006, porque vos te recordarás que ellos mismos se habían autoamnistiado, después, bueno, estuvieron los juicios de la Junta y demás, y después vinieron el maquillaje, ¿no?, con el que terminaron de negociar los problemas con la ley de punto final, obediencia de vida y demás, con la que dibujaron eso, y después incluso en el gobierno de Menem se dio el gusto de terminar liberando a los genocidas que estaban en cana. Actualmente tenemos solamente 174 condenados por violaciones a mujeres y hombres. Vos sabés que pasaba esto de modo grotesco y severo. Solo 174. Nosotros sabemos que en su momento hubo más de 640, si mal no recuerdo, centros clandestinos de detención. Pensemos cuánta gente estaba participando de estos lugares y solo tenemos 174 condenados. Por otro lado, solo tenemos 1.231 condenados en general, ¿no?, por aplicar torturas, asesinato y todo lo demás. Y más de 1.257 ya fallecidos, o sea que se murieron de viejitos, entre comillas. La posibilidad de muchos de ellos con la situación de prisión domiciliaria. Bueno, esto habla bastante de qué pasa con todo esto. No nos olvidemos que en los primeros meses de la asunción del gobierno de Javier Milei tuvimos una comisión de la Cámara de Diputados que viajó hasta Campo de Mayo para visitar ahí a los condenados que estaban
que están los más groseros, ¿no? Y lo fueran a visitar, porque uno de los planes que hace rato, que forma parte del proyecto de este gobierno, particularmente en eso está Villarroel y otros, que es que los liberen, ¿no? Que los terminen ejerciendo algún tipo de amnistía o por lo menos una prisión domiciliaria. Último, escuchamos, porque esto para mí termina de cerrar un poquito para entender dónde estamos parados hoy, porque no hay mucho que ver de diferencia de fondo, y por eso hablamos de neoliberalismo, que esa es la consecuencia más grave, a pesar del genocidio, el asesinato, la tortura, la violación, la persecución, todo lo que ha sucedido, es la consecuencia más grave que estamos viviendo al día de hoy. Escuchamos al ex ministro de Economía, José Martínez de Oz. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Yo esto lo vengo escuchando de Javier Milei desde que arrancó y antes de eso algo parecido también había dicho Macri, y lo más grave de todo esto es que no se diferencia demasiado tampoco de algunos discursos de otros presidentes que por ahí fueron propios del peronismo o del radicalismo. Nunca se atacó al problema de fondo que viene a ser acá precisamente el modelo productivo que tenemos, que es el que genera desigualdades, el que genera desempleo, que es el que genera pobreza y que genera miseria, que es el capitalismo argentino que conocemos, que tiene algunas de estas particularidades que estábamos diciendo además. No es precisamente un capitalismo dinámico, modernizante, que piensa un proyecto de país, sino que piensa un modelo para unos poquitos, que concentre cada vez más, que genere cada vez más desigualdad y donde, digamos, los márgenes gananciales de ellos funcionen en base también al menor costo de sus producciones. No es casual esto que venimos viendo estos últimos tiempos, ¿no? Con grandes cantidades de empresas que cierran y empresarios que, entre comillas, se supone que se funden, pero en realidad lo único que hacen es reconvertirse. Y esto viene pasando hace 50 años. Si no vemos esto de fondo, digamos, difícilmente podamos entender que precisamente lo que corresponde es recuperar, ¿no? La organización, la lucha, la participación, el compromiso y empezar a tratar de cambiar esta historia cíclica que hace 50 años y un poquito más estamos sufriendo en la Argentina. Yo quería hacer una aclaración porque particularmente yo hice mucho hincapié en las cosas que hizo Perón y el gobierno peronista. Pero por eso a los extranjeros les cuesta mucho trabajo entender a la Argentina, porque el gobierno peronista fundó la AAA y Perón fue el responsable, pero la mayor cantidad de víctimas de la AAA fueron peronistas. Precisamente. Porque ¿qué pasó? El primer peronismo, del 45 al 55, se basó en el capitalismo en base al aumento de la demanda interna por aumento de salario y de prestaciones sociales. O sea, los trabajadores aumentaron su participación en el ingreso grandemente. O sea que Perón fue el campeón de la distribución del ingreso. Cuando volvió Perón en el 73, esa situación, el margen que tenía el capitalismo para hacer nuevamente un proceso de distribución del ingreso y de independencia respecto a los poderes imperialistas, se había achicado. Y Perón, además, había una situación, esos 18 años de lucha por la vuelta de Perón, habían radicalizado a la clase obrera del pueblo. La clase obrera argentina de 1975 no era la clase obrera del 45, ni la del 55, ni siquiera la del 66 cuando se dio el golpe de Onganía. La clase obrera argentina, su conciencia estaba en los umbrales del socialismo. No era la clase obrera alemana de 1920, banderas rojas, pero la clase obrera argentina del 75 comenzaba a hablar del socialismo y eso estaba en la perspectiva. Es decir, que ya no solo disputaba el ingreso, sino que disputaba la propiedad de los medios de producción. Ese fue, el Perón era el mismo, lo que cambió fue la realidad internacional y la conciencia y organización de la clase obrera
Argentina. Y eso se traducía en disputar y criticar y meter mano al funcionamiento de la estructura productiva dentro de muchas de esas estructuras industriales. De hecho, tengo acá precisamente datos. En 1974 hubo más de 800 conflictos de tipo sindical solamente. Y en 1975 más de 500. Lo que te habla de que precisamente dos cosas. Evidentemente había algún tipo de crisis en cómo se estaba dando la estructura productiva, ¿no?, del entramado industrial y demás. Y por otro lado, ¿cuál era la capacidad de organización y de lucha del movimiento obrero? Horas de huelga, hombre, de huelga. En 1975 hubo 25 millones. Más horas y días de huelga que previo a la Revolución Rusa. Fue uno de los movimientos huelguísticos más grandes de la historia. Después dice que no había una situación, estábamos entrando en una situación revolucionaria, lo que dije antes, se venía a disputar el modelo de país. Exacto.